La plenísima consagración exclusiva al supremo amor es lo que es posible en esta vida, es lo que diferencia a la poesía mística de los demás géneros literarios o poéticos. B. General o incoado. Primo es específico o pleno. B. General o incoado. Consistente en expresar con suprema maestría la íntima experiencia de amor con el absoluto en los diversos modos de búsqueda que presenta el espiritual inquietum cor del ser humano. Fin de la citación. Refiriéndose implícitamente a San Agustín, Rielo distingue las dos formas de poesía, la mística y la religiosa, en base a la diferencia que introduce el hecho de la revelación cristiana. Cito: el poeta religioso es portavoz del ser humano ante Dios. El poeta místico es mensajero de Dios ante el ser humano. El poeta religioso talla imágenes con palabra devota. El poeta místico talla imágenes con verbo ungido. El poeta religioso hace con el poema solo culto. El poeta místico, más que culto, profecía. Fin de la citación. Queridos amantes y cultivadores de la poesía mística en pos de San Juan de la Cruz y de su posteridad creativa y fecunda, soy testigo por primera vez de esta iniciativa cultural y descubro con admiración y gratitud su potencial educativo, misionero y civilizador. No dudo que en el origen de esta promoción de la belleza poética se halla un carisma genuino que encarna la luz del Evangelio y que invita a un diálogo intercultural más allá de los círculos eclesiásticos. El hecho de que celebramos la 36ª edición del premio demuestra una perseverancia educativa admirable, proyectada hacia el horizonte abierto de los valores universales del espíritu humano y que se destaca como escuela de santidad al servicio de la dignidad de la persona humana. Me alegro mucho de que la familia religiosa Identes, fundada por Fernando Rielo, sea fiel promotora de esta iniciativa cultural lungimirante que honra la tradición mística española en sinergia con otras corrientes místicas y literarias, suscitando y animando una creatividad benéfica para la esperanza de la humanidad. Entiendo el objetivo supremo del Premio Mundial de Poesía Mística como una promoción de la belleza, verdad y bondad realizada de modo absoluto en Dios, pero presente y activa en el hombre como tal, más allá de todo límite geográfico, étnico y religioso. Por consiguiente, la celebración del premio ofrece un mensaje de esperanza al hombre actual, dividido entre tantos lenguajes discordantes, incapaz de oír el grito de su propio corazón sediento de Dios y de abrirse al espíritu de amor que quiere cantar las alabanzas de la comunión divino-humana desde lo más íntimo y secreto de cada ser humano. Agradezco de corazón la participación de todos los presentes a este acto cultural de especial trascendencia, de modo particular la hospitalidad de esta Embajada de España ante la Santa Sede. Ofrezco mi cordial felicitación a la ganadora de esta 36ª edición del Premio Mundial de Poesía Mística, con el augurio de que su obra premiada
logre animar y multiplicar los protagonistas místicos capaces de expresar su encuentro íntimo con Dios como desposorio sublime del alma con su Creador. Teántrica comunicación. Muchas gracias. Di rappresentare tutti voi e ringraziare davvero Sua Eminenza il Cardinale Marche Ouellet per la bellezza, la profondità, la necessità di queste parole così complesse eppure così importanti, direi anche per noi, per il pubblico che è qui, che è fatto di religiosi, di giovani, di ragazzi, di meno giovani, di docenti, di artisti. Fatemi nemmeno citare Giulio Manfredi, un grande artista italiano che ha lavorato molto come orafo sul tema della poesia, della visione mistica. Ed è molto importante anche questo che facciamo adesso. Fra poco conosceremo la vincitrice, perché comunque un rito va goduto pian piano. Però io credo che una piccola cosa si possa non aggiungere, non mi permetterei, ma possa avvicinarsi. C'è una pagina meravigliosa, no? Delle Confessioni di Sant'Agostino. Sant'Agostino, con tutti i suoi peccati giovanili, è arrivato a Cartagine e decide di andare a Roma, nella città dove potrà finalmente diventare il grande retore. È notte, è sulla spiaggia, il vento ancora non si è alzato, ancora non si può prendere la nave, ma quell'uomo solo, quel ragazzo, accanto una donna che piange, coi suoi genti, e Monica, e sua madre, che dice non devi partire. E allora Agostino addirittura le dice una bugia, una menzogna, arriva perfino a questo, dice Agostino nel libro quinto, persino a questo sono arrivato, dire una bugia a mia madre. E dice no, io sono qui solo per accompagnare un mio amico che domani deve salpare, vatti a riposare. Ma la madre lo sa che il suo figlio andrà via. La madre piange e prega nostro Signore, dice quello che una madre dice da quando Rachele, inconsolabile in quella notte terribile, disse al Signore mentre l'orrore del mondo rubava e strappava i figli. La madre piange, Agostino in realtà si sente un traditore. Sono due esseri umani soli, ma in quel momento, gloria a Dei vive in sommo, in quel momento preciso la presenza di Dio è massima, in quella notte precisa la presenza di Dio è massima. E vi dico, cosa sarebbe stata la nostra vita di qui, senza quella notte piena di luce. Questa è la poesia mistica, probabilmente. E questo è stato il motivo che ha portato la giuria, che sarà presentata poi dal nostro Presidente, a lavorare, a leggere tanti testi di persone sconosciute che ci venivano a porgere la loro profondità. Non tocca a me, ma al nostro segretario, di poter, dare ufficialmente lettura della vincitrice, che almeno questo si può dire, visto che è stato già annuito da Sua Eminenza il Cardinale Marche Ouellet, e quindi do la parola al professor José María López Sevillano per concludere la parte rituale del premio. Muchas gracias, Eminencia, señor embajador, señor presidente de la Fundación, autoridades religiosas, civiles, señoras y señores. Procedo a dar lectura al acto del jurado del 36 Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística. Reunidos en Vía Aurelia 773, sede de la Fundación Fernando Rielo, en esta ciudad de Roma, los miembros del jurado del 36 Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, José María López Sevillano, secretario permanente del premio, Rafael Fernández Hernández, catedrático de Lengua y Literatura, escritor y crítico literario, Arnaldo Colasanti, profesor, escritor y crítico literario, David Murray, traductor, crítico y especialista en filología inglesa, Alberto Giralda Cid, crítico literario,
han decidido por unanimidad otorgar el galardón del 36 Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística al poemario tríptico de la escritora española Izara Batres Cuevas. Al único diavolo che può stare in piedi, no, solo la vediamo da detenuto. Era solo per, si chiama ectasis in greco, era per rivelare a tutti la cosa, ma noi siamo in un ordine castigliano. Es, a juicio del jurado, de los 264 poemarios presentados de 31 países, el libro que mejor ha reflejado el espíritu del premio. Esta obra transfigura, mediante un lenguaje poético, acerado, libre de hojarasca, desnudo y transparente, la experiencia del dolor, para convertirla en cauce de encuentro con un Dios al que la poetisa se aferra febrilmente. Ha sido necesario morir en el amor y en el dolor para verte, para verme, para saber quién era. La voz lírica mantiene un tono firme, contundente, sincero, pero sin caer en el lamento desarraigado ni en la desesperanza, porque la maceración del dolor la transforma en suplicante y confiada expresión de amor y dulce sobre mi herida. Al final, la ternura del amor se impone al dolor, a la purificación, en puro éxtasis de claridades. Busco el cielo de tu virtud en la ternura deslumbrante de la primavera que nace en tus manos. Nos hace partícipes asimismo de la inspiración en la íntima experiencia de la gracia. Yo sé que Dios está dictando mis versos, dice la autora. Sé que estás, y más allá de este cuerpo y este pulso, el enlace impone su sentido. Te siento en el alma. Y para que conste, a todos los efectos, los susodichos miembros del jurado firman la presente acta en el día de hoy, 11 de diciembre de 2016. Firman todos los miembros del jurado. Grazie molte a José María López de Sevillano. Io non vi mostro la vincitrice, perché bisogna anche mettere un po' di ulteriore suspense, ma tra poco potremo vederla, conoscerla. Ganadora, porque ciertamente he leído algunos de sus poemas y yo me he sentido tocado, no solamente con mi inteligencia o mi pequeña inteligencia, sino con el corazón. Por lo tanto, doy mi felicitación en nombre de la Fundación Fernando Rielo a la poetisa española, la doctora Izara Batres Cuevas, aquí presente, que se ha hecho acreedora del galardón de este Premio Mundial de Poesía Mística, con su libro tríptico para reflejar magistralmente con su testimonio y su expresión estética el espíritu que defiende la fundación que presido. Me dirijo asimismo a los 10 poetas finalistas que, por ser elegidos entre los 264 concursantes, tienen para la Fundación Fernando Rielo mención de honor por parte del jurado y cuyo juicio se ha dado a conocer en la prensa internacional. Vaya nuestro saludo finalmente a todos los concursantes, muchos de ellos presentes en espíritu en este acto solemne, a los cuales damos las gracias por su, vamos a decir, ese intento de expresar lo mejor de sí mismo mediante el lenguaje de la poesía mística.
La poesía mística, y lo ha dicho maravillosamente el cardenal Ouellet, su eminencia aquí presente, y ha captado, a mi entender, maravillosamente el pensamiento de Fernando Rielo, pues la poesía mística debería ser la más connatural al poeta, pues el ser humano, según Fernando Rielo, es un ser místico, es un misterio sagrado por ser deidad de Dios. Esta mística deidad es atributo que viene al hombre de su conciencia filial, infundida a todo ser humano en el momento de su concepción y que se irá explicitando, expresando y desarrollando a través del conocimiento y del crecimiento biológico, psicológico y espiritual en medio de las múltiples circunstancias, factores y secuelas de la vida, no siempre agradables. A imagen y semejanza del Creador, el ser humano puede recrear a través del arte la belleza de la presencia divina en todas las cosas y ser testimonio y profecía de esa mística experiencia. El fundador del premio se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué hay tan pocos poetas místicos? La razón quizás puede ser simple. Todos estamos llamados al más alto grado de perfección de unión con Dios, pero la causa por la que lleguen tan pocos, afirma San Juan de la Cruz, no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que todos fuesen perfectos, sino que haya pocas voces que sufran tan alta y subida obra. El final de esta cita del libro de San Juan de la Cruz, Llama del Amor Vivo. Todo el esfuerzo y exigencia posibles, asumido en mística libertad, son el crisol adecuado para dar forma celeste a esta encendida llama de amor. Mi exhortación, dice Fernando Rielo, en esta hora es invitar a todos a hacer el poema digno de Dios para que todas nuestras obras y manifestaciones sean el poema digno del nombre escrito en nuestro espíritu, con indelebles caracteres divinos. Este hecho nos otorga el rango de una deitática libertad filial con la que podamos ser los actores eficaces ante la sociedad, ante el mundo, de la auténtica paz y de la verdadera justicia que todos buscamos. Fin de la cita. Un día, como hoy, el 14 de diciembre de 1999, con ocasión del 10º Premio Mundial de Poesía Mística, nuestro poeta místico y fundador del Premio Fernando Rielo se expresaba en estos términos: hoy más que nunca nuestra sociedad tiene necesidad de poeta místico, ese alguien que sabe elevar su experiencia de Dios a arte. No debe pasar desapercibido este hecho a aquel que se sabe cristiano, o judío, o musulmán, o budista, o simplemente religioso de cualquier religión. El teólogo católico Carran vaticinaba que el cristiano del futuro o será un místico o no podrá ser cristiano. Porque la espiritualidad del futuro no se apoyará en convicciones o en ambientes religiosos generalizados, sino en la experiencia de Dios y en la decisión personal de cada uno. Ya lo había dicho Tertuliano, los cristianos se hacen, no nacen. La fuerza de la poesía mística está en su carácter profético, en su testimonio experiencial, y no existe testimonio si no va nuestra vida en ello. El mayor testimonio del místico consiste, a semejanza de Cristo,
para nuestro fundador, poeta divino y místico, que es Cristo por excelencia, es dar la vida por amor. El poeta místico, testigo de la luz, poseedor del fuego, del amor divino, debe construir con sus muertes cotidianas el tejido de esa voz profética para que, lejos de ocultarlo bajo el servín, como leemos en el Evangelio, la pronuncie y la anuncie con la forma más excelente que le ofrece la palabra sobre los foros culturales de nuestro tiempo. Cristo invita a todos los seres humanos a ser santos, a vivir el amor en plenitud, como nuestro Padre Celestial es santo. Esta santidad es el celeste destino del que se debe poseedor quien ha pasado por la experiencia del dolor del amor, porque se ha enamorado de la presencia divina que subyace en todas las cosas, incluso en las más pequeñas y en los acontecimientos gratos, pero sobre todo en el dolor de la vida. Quien desea ser un buen poeta, y sobre todo poeta místico, debe saber llorar. No hace mucho tiempo el Papa Francisco afirmaba: al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran los que son dejados de lado, lloran los despreciados. Pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. El verdadero amor, ya he terminado la cita, el verdadero amor es don conquistado por las lágrimas. Y eso lo sentencia también Fernando Rielo, cuando en su libro Transfiguración dice: no hay lágrima de la que Dios no guarde preciosa memoria, de la del hombre y de la del pájaro. Toda lágrima es un universo. Invitamos, me permito, no solo a los que aquí presentes, sino también a todos aquellos a los que puede llegar esta pequeñísima voz, a recrear la naturaleza, la sociedad y el entorno familiar, profesional, religioso, cultural, científico, estudiantil, por medio del arte del amor, cuya sustancia es el buen gusto, y aquellos que poseen el don de la poesía se digne a elevar a arte la voz orante del espíritu, que es ofrenda, servicio, testimonio y profecía a imagen de Cristo, que con su vida dedicó al Padre el mejor de los poemas, dar a todo ser humano, sin distinción de edad, raza, condición, cultura, la potestad de ser hijos de Dios. Esta filiación, expresión del agustiniano, agradezco a nuestro querido amigo Arnaldo, un gran escritor, de una finura poética. Me permite que te diga esto, Arnaldo. Con un corazón inquieto, como decía San Agustín, es lo que todos los poetas con quien o quieren serlo cincelan con el dolor del amor para ser portadores de la gran poesía mística que requiere la paz, la fraternidad y la convivencia de nuestra sociedad contemporánea. Muchas gracias. He terminado. Grazie Padre Jesus Fernandez anche per questa sottolineatura che non ci sarà mai nessuna lacrima, nessuna stilla di notte o di luce che sarà dimenticata, non sarà pensata memoria preziosa, no? Degli uomini come degli altri nostri fratelli più piccoli che sono gli animali. E questa situazione questa grande visione della mistica, questa gioia, anche questo regalo che ci siamo fatti, no? Con
tutti i problemi attorno a noi, con tutte le difficoltà del mondo, riuscire ancora a regalarci qualche ora così vuol dire che riusciamo a essere ancora attaccati alla terra e al cielo insieme. E questo lo dico perché adesso noi vogliamo conoscere la vincitrice di questo importante premio, 36esima edizione, un premio mondiale di poesia mistica. Io sono in questo premio dal numero 1, mi ricordo, e sono tutti appunto stati premi veramente molto importanti e affascinanti. Allora, che dici, possiamo chiamare la vincitrice in modo ufficiale con un grande applauso e chiederemo alla vincitrice di leggere alcuni testi di questa sua appunto composizione e poi torneremo alla musica per concludere questa serata. Signore e signori, vi presento la vincitrice Isara Batres Cuevas. Bene, dopo questo momento di intimità possiamo. Allora, Isara, puoi lasciare a me soprattutto la busta? No, insomma, le cose vanno dette. Nella parola mistica c'è la parola mistero, il denaro è la cosa più misteriosa che esiste. Quindi, Isara, a te, ascoltiamo alcuni tuoi testi. Bueno, lo primero que quería decir es, quería expresar un inmenso agradecimiento hacia José María López Sevillano, los demás miembros del jurado, también hacia Jesús Fernández Fernández, presidente de la Fundación Fernando Rielo, y también al embajador don Eduardo Gutiérrez de San Yoguruá por permitirnos celebrar este acto en un lugar tan maravilloso. Y bueno, pues emitidos los agradecimientos, quería, como es un poco difícil superar el nivel de lo que ya han dicho todos ellos hasta el momento, pues solamente puedo contar un poquito cómo fue el proceso de escritura de este poemario. Voy a ser muy breve porque voy a pasar rápidamente a recitar los poemas. Yo llevo escribiendo desde que era muy pequeña, he escrito poesía desde muy pequeñita, pero realmente el viraje de esa poesía hacia lo místico se produjo a través de un proceso y a partir de una experiencia muy dura que viví de salud, ¿no? Y que me hizo plantearme muchas cosas, me hizo crecer como persona. Entonces, bueno, yo ya había escrito 2 poemarios anteriormente, pero cuando escribí Tríptico quise centrarme en ese proceso en 3 fases, ¿no? Una fase más desgarradora en la que al principio no aceptaba la experiencia del dolor. Cuando tienes que asumir un dolor muy duro, pues es difícil, ¿no? Primero lo que haces es rechazarlo y cuando el dolor permanece ahí, pues no te queda otra posibilidad que irlo aceptando, abrazarlo, ofrecerlo, se convierte en una ofrenda. Y una vez que lo has aceptado, que has comprendido muchas cosas que ese dolor pretende mostrarte, entonces llega la fase de iluminación. Yo quería hacer una correspondencia de estas 3 fases con la trilloización de la que hablaba Fernando Rielo. Él hablaba de una previa desyoización y una posterior trilloización, y entonces pues he hecho una correspondencia de mis propias fases en este poemario, libro de poemas, con las que propone Rielo. Y bueno, pues una fase corresponde con el Hijo, otra con el Espíritu Santo y otra con el Padre, ¿no? Es como la llegada al Padre. Y bueno, ahora que ya estoy mucho mejor de lo que estaba, ahora que ya estoy viendo cada vez más la luz al final del túnel,
miro hacia atrás y veo los poemas de desgarro que yo escribía y me parece que ha sido un largo camino, pero en realidad un camino necesario también, para estar realmente en unión con Dios, porque uno se considera cristiano y considera que está en comunión con Dios, pero realmente hace falta un aprendizaje, hace falta un proceso para llegar a esa verdadera unión mística, ¿no? Por eso a mí no me gustaría que el mundo, aunque parece que va en esa dirección, no me gustaría que el mundo se deshumanizara del todo, no me gustaría que perdiéramos ese fuego divino, ¿no?, del que hablábamos. Ojalá pudiéramos seguir sosteniendo la antorcha, porque la poesía es lo más esencialmente humano que tenemos y es lo que extrae el latido de las cosas para mostrárnoslo. Es lo que nos diferencia de las máquinas y aunque pretendan convertirnos en un mecanismo o en perfectos consumidores, no tenemos que olvidar que también somos pensadores y que también amamos. Esa capacidad de amar y esa capacidad de pensar no la debemos perder. Deberíamos, de hecho, enseñársela a los niños, ¿no? Enseñarles a pensar, enseñarles a amar. Es lo mejor que podemos hacer, porque además todo lo llevamos dentro, solo hay que dejarlo fluir de una manera natural. Y hay que investigar quiénes somos realmente, no quiénes nos impone la sociedad que tenemos que ser o quién nos impone el mundo, sino qué hay realmente en el fondo de nosotros. Yo siempre les digo a mis alumnos que el precio que paga el poeta por serlo es el de estar expuesto, pero el poeta tiene que vivir expuesto y de alguna manera tiene que vivir desnudo para poder escribir cosas realmente profundas y realmente interesantes. Si no, no podría escribir nada. Si vivimos en la superficie de las cosas y no dejamos que las cosas nos impacten, pues entonces, pues sí, probablemente sufriremos menos, pero también viviremos con menos intensidad y no seremos capaces de escribir reflexiones y sentimientos realmente profundos, ¿no? No seremos capaces de transmitir eso a los demás. Yo creo que vivir en el fondo de las cosas tiene el precio de que se sufre más, tienes que pagar ese peaje, pero merece la pena, porque es lo que nos hace realmente humanos y es lo que nos acerca a Dios y lo que hace que estemos abiertos a escucharle y a buscar la belleza y a buscar a Dios en las cosas y a dejar que Él también nos encuentre a nosotros. Y creo que merece la pena, creo que hay que asumir ese sufrimiento como una parte de la vida y como algo que nos hace crecer, ¿no? Bueno, yo ahora voy a leer 3 poemas del poemario, de las 3 diferentes fases. El primero es un poema muy desgarrador. Yo se lo dediqué este poema a mi madre, porque bueno, era una etapa en la que yo estaba sufriendo mucho y siempre pues, los padres de uno sufren igual que tuvo más. Y bueno, el sentimiento de una madre cuando le sufren a un hijo es muy intenso y yo quise de alguna manera reflejarlo eso en un poema. Y también se lo quiero dedicar de alguna manera a la Virgen, ¿no?, que es nuestra madre y también ella sufre. Desbordada de mí, madre, rota por mi herida, con una cruz en el rostro, que te ciega las mejillas y la luna, los ojos de noche sin luz y sin sueño, la vida en las manos pidiéndote oración por tu niña que se marchita. Avanzas extenuada, batallando con tu voz rota contra el adiós fulminante, trayéndome de nuevo a este mundo en un parto sin fin, donde siempre nazco bella y firme para después romperme en pedazos. Me traes, me llamas, me recuerdas el tiempo, reclamas mi luz, me abrazas, abrazas a la hija que fui, a la niña que un día perdió su mirada de estrellas. Quiero que dejes de consumirte, madre, quiero quitarte las ojeras y el peso, y que tu piel vuelva a ser tu piel, y que resplandezcan tus ojos hundidos de lágrimas. Quiero verte, madre, verte sin mi dolor en tus pupilas, verte sin la alerta del miedo y de la herida. Quiero sangrar yo sola. Quiero abrazar el cuerpo que me has entregado hasta la última gota, las palabras con las que serenas mi alma cada noche, para que pueda dormir, para que pueda respirar. Quiero abrazarte, madre, pero está el nido de agujas, está el ovillo nebuloso que me recuerda que ya no soy la misma, que ya no estoy. Y debo volver a hacer la catarsis, debo volver a nacer desde el amor, para mirarte y recordarte cómo eras antes cuando el dolor no existía. Y gritarte, no llores, madre, desde lo que queda de mí, no llores más.
de la fase intermedia del poemario. Soñé una mirada translúcida y quise vivir al final del tiempo, donde los nombres pierden su forma y las cosas buscan otro perfil del sentido. Te busqué en el envés de la ciudad de las esencias, te encontré más allá del fuego y se cerró la herida. Y me hice salvajemente ave y poema. Aprendí la fuerza y la dulzura, cambié materia por aire y la clave de amor prendió los días en un nuevo amanecer. Y ahora ya por último voy a leer, la última poesía del libro, dedicada pues a una mirada, que es una mirada que veía yo en ciertos momentos especialmente duros y que siempre me confortaba, que es la mirada del Padre. Padre, tu mirada atraviesa el espacio, une todos los ángulos de la tierra, hace pedazos la superficie de las noches y los días, es la eclosión de la eternidad, es la trascendencia del tiempo hacia lo sublime. En tu mirada la música de la belleza infinita, en tu mirada la ingravidez, el amanecer del hombre, el compás nítido y verdad del cielo y de la tierra, es el latido de todos los núcleos, la bestial dulzura del verso, el rigor implacable de una caricia. Tu mirada, Padre, es el pasaje y el incendio, es el culmen de la serenidad y del sentido, la alegría y el sufrimiento interminable del amor, la calma total del vórtice infinito, la paz absoluta y el clamor de un rayo, la firmeza de la luz pura. Es la flor estallando en mundo, es el mundo que cabe en la quietud de una flor. Tus ojos aman hasta el final del sol, donde se acaban los nombres y comienza otra forma de latido. La agudeza de las líneas del mundo reside en ese pasaje. Tu pupila, Padre, es creación, es nuestro camino hacia el final del amor y del dolor, hacia la eclosión serena de la verdad y la vida. Tu mirada descalza, sin máscara y sin juego, grita en silencio: mi reino no es de este mundo. Grazie veramente per questa lettura, questa visione. Stiamo per concludere, ma ancora un passaggio, un ulteriore ringraziamento che vuol fare appunto Padre Jesús. Pido excusa, perdón, porque he nombrado como embajador de Rumanía y de Bulgaria. Perdón, pido perdón con su esposa. También se encuentra aquí presente el embajador de Honduras, por el que agradecemos muchísimo su presencia, y los ministros consejeros de Chile, de Taiwán y Portugal. Creo que también está presente aquí una persona que es muy allegada a esta embajada, la princesa Electra Marconi. A todos muchísimas gracias y particularmente a ti, a la vencedora, la ganadora y sus padres que le acompañan. Muchísimas gracias. Marco Fiorini, Bianca Maria Rappaccini a poter concludere gli ulteriori due pezzi, intanto che saluto noi tutti, noi che abbiamo parlato, sottolineando la cortesia del vostro ascolto, Sua Eminenza il Cardinale Marche Guellè e così il carissimo nostro segretario, il professore José María López Sevillano, il padre Jesús Hernández, Sua Eccellenza Eduardo Gutierrez Sáenz de Buruaga, che ci ospita e che ci ha proposto quel bel discorso. Io vorrei, intanto che gli amici sono pronti, anche concludere, se mi è permesso, con un piccolo dato che è molto importante, perché abbiamo ascoltato parole fantastiche, meravigliose. Però va detto che quello che abbiamo ascoltato deve entrare nella piccola storia che abbiamo vissuto pur da lontano. C'era una bambina in una città assediata a cui hanno messo sul proprio corpo delle cose e devono averle detto:
lì c'è un bottone blu, lì c'è un bottone rosso. Lei non sapeva, lei giocava ed è stato motivo di morte. Quella povera bambina uccisa in quella città, quella povera bambina resa kamikaze senza motivo. E allora vedete, il peccato è impossibile, ci appartiene, ma è possibile, e la poesia mistica è anche questo, che noi si viva e un giorno si muoia con le mani pulite, perché saremo riusciti a togliere da quella bambina che sta per toccare quel bottone blu o quel bottone rosso il sorriso o il dolore. Saremo riusciti a dire a quella bambina: vivi, perché sei nata nella tua eternità per essere viva. Non possiamo dimenticarla quella bambina. Questo deve essere il cuore della poesia mistica. Ma bando il patetismo che vi sto proponendo, Marco Fiorini e Bianca Maria Rapaccini con 2 passaggi, un capriccio Wieniawski in 2 tempi e poi Spohr con 3 tempi, un allegro e un finale dopo un larghetto di rondò. Noi ci possiamo accomodare mentre voi state per intonare la vostra conclusione, così vi lasciamo completamente. Grazie a tutti loro.